Cuando era niño hice un experimento que quizá tú también hiciste, el llamado disco de Newton. En el libro decía que al pintar los 7 colores del arco iris en un disco, en una circunferencia, y hacerla girar, se iban a unir para producir el color blanco. Yo recuerdo un poco triste de niño que pasé toda la noche pintando ese disco con témperas para que cuando finalmente lo hice girar con ayuda de un motorcito, en lugar de color blanco obtuve una mancha marrón. Posteriormente, y leyendo más, ya en la etapa universitaria, comprendí por qué es que el disco, eh, comprendí por qué es que el disco en el experimento no resultó como la teoría idealmente lo decía. Y es que se trata de luz, y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos mis estudiantes a esta sesión en la cual vamos a hablar del ojo humano y la importancia que tiene la luz para el confort lumínico. Como te dije antes en el experimento del disco de Newton, eh, había que poner en claro, y eso no lo decía el libro de primaria, que teníamos que trabajar con la luz y no con pigmentos. Quizá tú habrás escuchado que bueno, o te habrás escuchado o habrás experimentado o te habrás dado cuenta que cuando juntas todos los colores, cuando mezclas todos los colores de las témperas, los plumones, las acuarelas, lo único que obtienes es una mancha de color marrón. Sin embargo, cuando se trata de televisión, se trata de lámparas y estas se mezclan, se llega a producir el efecto del disco de Newton, o cuando un haz de luz pasa a través de un prisma, se descompone en los 7 colores del espectro. Y esa es la diferencia. La luz es radiación, el color es un pigmento, no es radiación. La luz es radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Este espectro electromagnético, como ves en la figura, es amplio y solo una parte de ese espectro electromagnético es percibido por nosotros. Lo que está detrás del espectro visible es lo ultravioleta, incluyendo el efecto bactericida de los rayos del sol. Lo que está delante es lo infrarrojo, pero esto ya no puede ser visto. En la física, y especialmente en la óptica, que es la parte de la física que estudia el comportamiento de la luz, sus características y sus diferentes manifestaciones, la luz se considera como parte del campo de estas radiaciones y señala específicamente la radiación que, como te dije, nuestro ojo humano puede percibir. La luz está formada por partículas elementales y tiene ciertas características entre las cuales nos interesan para nuestro estudio su propagación. Entonces, la luz se propaga en línea recta. Es una particularidad. Eh, si no se propagase en línea recta, imagínate, si la luz no se propagase en línea recta, ¿cuántos accidentes se evitarían, verdad? La luz se propaga en línea recta y se refleja, de acuerdo a la superficie en la que incide. Esta superficie puede ser especular, difusa o semidifusa. Para el caso de nosotros en el diseño arquitectónico, nos interesa que las superficies sean difusas, porque ayudan a distribuir la luz
de mejor manera que si únicamente se reflejara en una superficie como un espejo, por ejemplo, y saliera en una sola dirección. Recuerda que se propaga en línea recta. Sí, aunque este campo de la óptica es bastante amplio, lo vamos a orientar específicamente hacia nuestro rubro. El ojo humano es importante, es uno de nuestros 5 principales sentidos y quizá yo considero como dibujante, como artista, que es uno de los principales, al menos para mí, eh, ya que con el ojo podemos percibir las formas que nos rodean, podemos tener la noción de profundidad, podemos realizar actividades de trabajo, también podemos descansar cuando nuestro ojo, pues cerramos los ojos y dejamos de percibir la luz que nos rodea. Y lo más importante y más bello que considero yo, el ojo nos permite percibir el color. El color en realidad no existe, pero es gracias a la luz y a nuestros ojos que podemos hacer esa interpretación. Miren, esa imagen que tú ves ahí es un test, hablando de agudeza visual. Es un test. Eh, Míralo fijamente y mira cuántos tipos de barritas de color puedes notar. Hay un promedio, que es lo que se considera normal, y aquellos que se consideran sobresalientes o que tienen la capacidad de percibir más de estas rayitas. Y para que veas la importancia que tiene la luz y el ojo humano, te invito a que veas esa imagen y me digas cuántos matices de color puedes ver. Bueno, si logras ver menos de 20 matices de color, probablemente tienes una visión dicrómata, de acuerdo a la cantidad de receptores de color que hay en tu ojo. ¿Ya? Si ves entre 20 y 32 matices de color, tienes una visión tricromática, quiere decir que tienes más receptores, casi como las aves. Si ves entre 33 y 39 matrices de color, tienes una visión tetracrómata, como las abejas. ¿Ya? Quiere decir que tu ojo tiene más cantidad de receptores. Y si ves más de 39 matices de color, es porque tienes superpoderes, porque solamente hay 39 imágenes como máximo en ese test. Si sucedió eso, ya es que quizá tu monitor o tu teléfono tienen algún problema de configuración. El ojo humano es un órgano importante, vuelvo a repetir, porque es el órgano fotorreceptor cuya función consiste precisamente en recibir los rayos luminosos procedentes de los objetos que están en el mundo exterior y transformarlos en impulsos eléctricos, llevándolos hasta el centro nervioso para que sean interpretados por nuestro cerebro. Fíjate cómo a veces no todos tenemos la misma agudeza visual, incluso a veces se entrena, pero lo que no nos queda duda a ninguno de nosotros es que si no fuera por la visión, no tendríamos facilidad para desarrollar las actividades cotidianas que forman parte de nuestra rutina. Esa es la limitación que tienen las personas que padecen de esta discapacidad que los vuelve invidentes. Entonces, la iluminación, ya que el ojo humano, nuestro ojo, es tan importante para nuestras actividades, es eh, vital, invaluable. Fíjate en esa imagen. El tipo de iluminación
influye en nuestra percepción. Como te dije, nuestro ojo percibe lo que nos rodea y la luz del día nos permite que podamos percibir todo de manera uniforme, mientras que la luz artificial jamás se va a igualar a la luz natural. No nos permite percibir las mismas volúmenes, sombras, objetos de manera uniforme, es de manera desigual. Y esto no solamente es por cuestiones de percepción artística, sino también por cuestiones de trabajo, de estudio. Imagínate hacer tu maqueta en la penumbra o con condiciones inadecuadas de luz. Además, la iluminación nos genera sensaciones, porque tú habrás escuchado del tipo de luz, luz cálida, luz fría, luz daylight, que trata de imitar a la luz natural. Y mira en la imagen cómo en el mismo escenario, cambiando el tipo de luz, cambia la temperatura del ambiente y las sensaciones que nos transmiten. En la primera imagen, la que está más al extremo, nos podría recordar quizá una mesa de un ambiente de trabajo, por ser una luz más blanca, más fría, mientras que en la imagen derecha, la del extremo derecho, nos puede recordar quizá a un restaurante, a un lugar de descanso. La imagen derecha nos genera psicológicamente actividad física, mientras que la imagen izquierda, perdón, nos genera actividad física, ¿no? Mientras que la imagen derecha nos genera una sensación de tranquilidad, pasividad. ¿Te das cuenta? La luz también influye psicológicamente en nuestras sensaciones. Podríamos hablar de confort visual también, que está relacionado con el psicológico, y hago esta diferenciación. El confort visual está más vinculado hacia las sensaciones, hacia lo psicológico, hacia lo que la temperatura de la luz nos transmite, mientras que el confort lumínico está relacionado a nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestro quehacer, la percepción que tenemos de los objetos que nos rodean. ¿De acuerdo? Por otro lado, el color bajo la luz también depende del tipo de fuente, cómo es que lo percibimos. Mira ahí solamente dos imágenes. El mismo objeto bajo la luz solar natural, donde podemos percibir con mayor fidelidad los colores, y el mismo objeto bajo una lámpara de vapor de mercurio, que son las que se utilizan en los postes de alumbrado público, que por su bajo coste, porque tienen larga vida útil, son ideales para este tipo de lugares públicos, pero con la considerable pérdida de lo que se llama IRC, índice de reproducción cromática, en este caso. ¿Qué te parece? O sea, se gana mayor vida útil para la lámpara de la calle, pero no nos permite apreciar bien los colores. Dime si acaso no se te ha caído alguna vez una monedita, un objeto de valor en la calle, a la tierra, durante la noche, y te ha costado trabajo encontrarlo, si es que acaso lo pudiste volver a encontrar. Eso es el índice de reproducción cromática y está directamente vinculado con la luz. Es la capacidad que tiene la fuente de luz para reproducir fielmente el color, y como tú ves ahí en la tabla, a mayor índice de reproducción cromática, mejor reproducción del color, pero menor rendimiento luminoso. Eso quiere decir que mientras mejor quiero apreciar el color, más, más tiene que consumir mi lámpara. Por lo tanto, la luz del sol, pues que es energía gratuita, energía renovable, es la mejor fuente para reproducir fielmente el color. ¿Qué te parece? Además, si no fuese por el color, no podríamos percibir las formas, no podríamos realizar actividades, porque es precisamente el color. Por ejemplo, no podríamos ver un semáforo, no podríamos elegir qué textura
un semáforo, el rojo, el amarillo, el verde, al momento de cruzar la calle. Si se jugase un partido de fútbol no se podrían entender las tarjetas que señala el árbitro. Si hubiera una construcción, no se podría entender la señalización de acuerdo a su color. Si estuvieras trabajando con una maqueta, no podrías elegir e identificar las texturas que vas a utilizar para hacer una propuesta plástica, por ejemplo, en tu volumetría. ¿Te das cuenta? Entonces el color es más que una cuestión de sensaciones o artística o psicológico. También está relacionado con nuestras actividades. Yo te cuento esto eh, porque existen parámetros como el que tú ves ahí en la imagen que están en función de los componentes de la luz que posiblemente los vas a estudiar más a detalle cuando hagas un curso de luminotecnia o trabajes en el curso específico de iluminación artificial, pero te los voy a mencionar. Bueno, están en función a la intensidad luminosa. Estos parámetros, estas recomendaciones que te dan aquí de cómo debe ser el tipo de alumbrado, están en función más que todo es para interiores, ¿ya? Están en función a la intensidad luminosa, al flujo luminoso, a la luminancia y a la iluminancia, que son conceptos básicos que tienes que tener presente porque se aplican en iluminación artificial, pero también están relacionados con la iluminación natural del sol, ¿ya? Y es que toda fuente luminosa tiene esas propiedades. El flujo luminoso es la potencia que se emite en forma de radiación luminosa sensible al ojo humano. La lámpara, el foco lo emite, el sol también lo emite, o sea, es la cantidad de luz visible que emite esa fuente luminosa. Su unidad de medida es el lumen, ¿ya? Por otro lado, la iluminancia es el flujo luminoso. Acuérdate que hablamos del flujo luminoso, la cantidad de energía, la cantidad de luz visible, el flujo luminoso. Entonces la iluminancia es la cantidad de luz visible que es recibida por una superficie. La unidad de iluminancia es el lux, que expresa, en otras palabras, la cantidad de luz que cae por metro cuadrado. Y ojo con esto, para que lo veas ahí en la columna. Si te digo que lux es la unidad de medida de la iluminancia, quiere decir que esos 120 a 250 es la cantidad ideal de lúmenes que deberían caer por metro cuadrado, de acuerdo al tipo de alumbrado. Por ahora nos vamos a quedar con esas dos propiedades, esos dos factores. Tenlo presente. ¿Ya? Entonces, si la luz natural pues arroja, digamos, unos 10.000 lúmenes, imagínate cuánta cantidad pues de esa energía renovable que está ahí en el exterior se puede aprovechar para el interior, para el alumbrado de un interior, que jamás pues se va a comparar con una cantidad X de lámparas, que mientras si se requieren mayores condiciones de iluminación mínima, tendrías que colocar más y más lámparas para poder llegar a los luxes mínimos que se te pide ahí. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, para que no te confundas, ¿ya? Flujo luminoso, cantidad de luz que irradia la fuente. En este caso de nosotros es el sol. Y lux, cantidad de luz que cae por metro cuadrado. ¿Listo? Otra cosa que también te quiero mencionar es que los materiales, así como tienen coeficiente de absorción térmica, también tienen un coeficiente de reflexión lumínica.
que es la capacidad que tiene ese material para reflejar la luz, o mejor dicho, la cantidad de flujo luminoso. A mayor coeficiente de reflexión, mejor luminancia. ¿Sí? No solamente se trata de abrir grandes ventanales, sino también de proponer materiales adecuados en el interior de un ambiente para asegurar el confort lumínico. Entonces, mira, te vas dando cuenta cómo se va armando el panorama del confort, ¿verdad? Lo ideal en luminotecnia es que los techos sean más claros, las paredes más claras y los pisos sean más oscuros. Esto siempre se ha puesto con la finalidad de evitar accidentes, o por lo menos que no sean fotorreflejantes, o sea, que no brillen. Entonces, en el factor lumínico tenemos que tomar en cuenta, para que exista confort lumínico, la iluminancia, o sea, la cantidad de luz que está llegando. El nivel de deslumbramiento, porque mucha luz tampoco es bueno, como te digo, porque produce contraste excesivo. Tampoco es bueno la penumbra, o sea, ni los dos extremos. Su antónimo del deslumbramiento, el extremo del deslumbramiento es la penumbra, cuando hay falta de luz. Tampoco es bueno. Tienes que tomar en cuenta el color de la luz. ¿Recuerdas que el color de la luz produce una cierta temperatura en el color, al igual que el índice de reproducción cromática? Y por otro lado, aunque no es parte de nosotros directamente, porque eso ya responde a las características biológicas y fisiológicas del individuo, está la agudeza y la sensibilidad visual, con lo que se nace y lo que se entrena. ¿Ves? Ahora, hablando ya de la luz natural, dejando de lado la iluminación artificial, eh, el Sol no es igual en los diferentes lugares del planeta según sus coordenadas. En algunos lugares el cielo estará más despejado de acuerdo a las condiciones meteorológicas, en otras el cielo estará cubierto, como en el caso de la costa. Podríamos decir que son favorables y desfavorables, sin embargo depende de qué actividad se esté realizando. Por ejemplo, en cielos despejados, como en el caso de la sierra, las regiones altoandinas, donde hay mayor presencia de luz, por lo que estamos más cerca también, por lo que es elevado el suelo a nivel del mar, eh, equivaldría a tener una linterna que nos está apuntando directamente sobre un sector. Podría favorecer actividades como la ganadería, la agricultura, actividades manuales, ¿ves? Podría ser incómodo quizá para algunas actividades como por ejemplo descansar al aire libre, quizá dormitar en una hamaca, mientras que en el cielo cubierto, como en el caso de la costa litoral de este territorio, digamos que tenemos una distribución más uniforme. Ahora, en cuanto a la iluminación natural, existen componentes de la iluminación natural de acuerdo al punto del observador, que en este caso le vamos a llamar punto crítico, donde yo estoy ubicado, donde es mi área de trabajo, mi plano de trabajo. Recuerda que la luz se propaga en línea recta, pero se va a reflejar de acuerdo a las superficies que va a encontrar en su trayecto. Por lo tanto, vamos a tener la luz que viene directamente de la bóveda celeste, la luz que se refleja en los edificios aledaños. Imagínate si el edificio tuviera este vidrio reflejante o tuviera una superficie cromada, como en el caso del Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry. Entonces la luz que se refleja en los edificios aledaños, la luz que también se refleja en las superficies internas del ambiente, recuerda, las paredes, los techos, los pisos, dependiendo del material que tienen un coeficiente de reflexión, también se reflejan. No es lo mismo una pared rojo oscuro que una pared blanca. Y finalmente la luz que se refleja en el terreno adyacente a la ventana, porque el concreto o el porcelanato o las mismas plantas también, aunque no lo creas, reflejan energía luminosa hacia la ventana. Punto importante, porque si hablamos de luz natural, entonces el arquitecto tiene que tener presente estos componentes al momento de diseñar su vano.
¿Ves? No solamente se trata de lo térmico, sino también de lo lumínico al momento de diseñar el vano. En principios generales, en términos generales, las soluciones tecnológicas ambientales que vamos a utilizar para asegurar el confort lumínico es aprovechar la luz natural, ya sea a través de ventanas laterales o cenitales. Controlar las manchas solares, porque mientras que con las ventanas aseguramos que en el interior no haya penumbra, mediante el control de las manchas solares, a través de dispositivos de control, pasivos en este caso, evitamos el deslumbramiento. Además, como te dije en la sesión anterior, también nos ayudan a evitar que ingrese la radiación solar directa, que también es energía térmica. Entonces nos permiten también evitar el asoleamiento. Por otro lado, debemos asegurar un equilibrio de contrastes, eligiendo materiales de adecuada luminancia. Te vuelvo a repetir la tabla de los luxes y la tabla de los coeficientes de reflexión. Eso lo puedes encontrar en internet, también lo tienes en el Reglamento Nacional de Edificaciones. O sea, los materiales adecuados que vas a proponer, sobre todo en interiores donde se van a realizar actividades. Y finalmente, por un tema de confort lumínico, rayita visual, ya acercándonos a lo psicológico, también asegurar adecuadas sensaciones cromáticas, eligiendo colores adecuados para un ambiente. Por ejemplo, un dormitorio, de acuerdo a la psicología del color, se recomienda que sean de color lavanda o de colores pastel para favorecer el descanso, mientras que lugares como por ejemplo gimnasios se recomiendan que sean de color anaranjado para favorecer la actividad física, de colores fuertes, intensos, ¿de acuerdo? Comedores tienen sus recomendaciones, por ejemplo un restaurante fast food tiende a utilizar colores intensos, un local tipo restaurante italiano, por ejemplo, tiende a utilizar colores neutros, una gama de marrones, colores tierra. ¿Ves? Busca el equilibrio entre estas cuatro estrategias, estas cuatro soluciones, y te aseguro que llegas al confort lumínico, junto con el térmico. Veamos entonces cómo se hace esto. Por un lado, controlando las manchas solares. La luz solar que cae directamente y con total intensidad sobre la superficie de un ambiente. Lo que tú ves en la imagen derecha es una mancha solar, lo que está aquí, en el piso, que ingresa a través de la ventana. La energía solar, por un lado, es térmica, como lo hablamos en la sesión anterior, y por otro lado también es lumínica. Dependiendo del coeficiente de reflexión, el vidrio también tiene su coeficiente de reflexión, si es que es polarizado, si es que es reflejante o si es que es transparente o translúcido, pavonado. Una parte va a reflejarse al exterior, otra parte va a ir al interior. La parte que va a ir al exterior también va a ser reflejada y también va a llegar a otra ventana en otro edificio. La parte que va a ir al interior nos puede favorecer o dificultar la actividad que se está realizando en el interior. ¿Ya? Esta actividad pues puede ir desde dormir, descansar, hasta hacer ejercicio, necesitar mayor iluminación para coser, pintar, estudiar, realizar algún trabajo manual. Dentro de un edificio existen componentes, así como te hablé de los componentes de la iluminación natural en general en la bóveda celeste. Dentro de un edificio, o sea, allá adentro también existen componentes de la iluminación natural. Y son dos. Por un lado tenemos a los componentes de paso, que son los que dejan pasar la luz, y por otro lado a los componentes de conducción, que son los que llevan la luz, haciendo uso precisamente de la propagación y la reflexión. Entonces, entre los componentes de conducción, los que llevan la luz, distribuyen la luz, tenemos a las galerías y a los porches, espacios semicerrados y semiabiertos que dependiendo pues la cantidad, el grado de cerramiento, permiten difundir la luz a través de las superficies. En algunas ocasiones existen manchas solares, ¿no?
Pero como estos espacios son de transición, no nos afectan directamente en el caso de la actividad que se esté realizando, pues salvo que alguien, por ejemplo, en esa banquita se tire a dormir a las 2 de la tarde justo cuando una mancha solar está cayendo allí, pero es algo inusual. Son espacios más de circulación que nos ayudan a transmitir la luz y se pueden utilizar muy bien en el diseño arquitectónico. Los patios interiores también, que por condiciones de confort térmico también nos ayudan a crear microclimas colocando plantitas o piletas o espejos de agua que nos ayudan a termorregular el interior en lugares donde se quiere generar refrigeración. O con la ayuda de algunos elementos que vamos a ver posteriormente, como el muro trombe o los invernaderos, también podemos asegurar calefacción aprovechando precisamente esa radiación solar que no solamente ilumina, sino también calienta. O hay propuestas más elaboradas. Tú sabes que la luz se propaga en línea recta y se puede dirigir a través de superficies, que en este caso son especulares, superficies espejo. Por ejemplo, este captador reflector solar de Bennett, que permite generar iluminación indirecta. ¿Ves? Llevando la luz, así como se ve en las películas, en algunas películas, de manera indirecta hasta poder captar, iluminar el interior de un ambiente. De esta manera se evitan las manchas solares directas. Esto puede ser adaptado, por ejemplo, a gran escala en un edificio a través de ductos de iluminación. Hoy día existen precisamente estos conductos de iluminación. Googlealo y vas a encontrar ahí propuestas sorprendentes de cómo se lleva la luz a través de tubos. Ahora, en cuanto a los componentes de paso, tenemos a las ventanas, el más estándar, el más utilizado, las mamparas, las ventanas, los ventanales, así como te gusta utilizar en el diseño, que nos permiten el paso directo de la luz, pues, a través del vidrio. Y no solamente de la luz, sino también si la ventana también se puede mover, abrir, también nos permiten el paso de las corrientes de aire y también la ganancia de calor a través de las manchas solares, los rayos solares directos que ingresan. Pero además de las ventanas laterales y las mamparas, tenemos las ventanas cenitales. Y son muchas, dependiendo del diseño. Puedes tener desde teatinas, claraboyas, linternas, ventanas en sierra, lucernarios, que todas tienen en común la característica que permiten el ingreso por la parte superior del edificio. O tenemos herramientas translúcidos, o sea, envolventes, que son translúcidas, de transparencia, como los muros cortinas, las cortinas, las persianas propiamente dichos en interiores, los biombos, incluso propuestas experimentales como el llamado concreto translúcido, un concreto que deja pasar una cierta cantidad de energía lumínica, cantidad de luz. Y como te decía, también la envolvente, ¿no? Una membrana estructural que genera una transparencia, pero hay que tener la precaución de usarla con cuidado, sobre todo en contextos donde hay presencia de sol fuerte todo el año, como por ejemplo ese domo geodésico que está en la universidad, salvo que esa sea la intención del proyectista, ¿no? Permitir que el paso de la luz ingrese directamente desde la mañana hasta la tarde en todo momento del año. La iluminación cenital es más eficiente que la iluminación lateral, como tú ves ahí en ese gráfico. Tener dos ventanas a ambos lados no solamente nos permite la ventilación cruzada, que forma parte importante de la renovación de aire, sino también que nos permite un mejor aprovechamiento de, de la cantidad de luz que ingresa al interior de un espacio, favoreciendo las actividades que se realizan adentro. ¿Te das cuenta? Entonces, colocar dos ventanas siempre es mejor que una porque nos asegura tanto el confort térmico como el confort lumínico. O una mezcla entre iluminación natural e iluminación artificial, pero bueno, como te digo, en este curso nos vamos a enfocar más en la iluminación natural. La iluminación artificial siempre debe ser un complemento por temas de ahorro energético.
La iluminación cenital siempre es más eficiente porque es como si tuvieras una lámpara que te está iluminando, valga la redundancia, de manera uniforme desde la parte de arriba, mientras que por el costado equivaldría a tener un aplique o un braquete, si hablamos de iluminación artificial, que no distribuye la cantidad de luz de manera uniforme. Aunque cerca del ecuador la luz solar es más intensa y hay que tener más cuidado, porque esas regiones están más expuestas al sol la mayor parte del año. ¿Ves? Puedes proponer ese tipo de iluminación. Esa que está en el lado derecho es de una casa donde viví con mi familia antes. Me acuerdo mucho de ese pasillo, que era agradable porque tenían blocks de vidrio. Mira como algo tan simple, ¿no? En el lado izquierdo está el Panteón de Agripa, con ese óculo tan majestuoso, monumental, pero por otro lado, en el lado derecho, en una casita, tenemos ese tipo de iluminación a través de blocks de vidrio. Iluminaba el pasillo de la casa. Claro que teníamos que estarlo limpiando periódicamente, esa es una de las desventajas de la iluminación cenital, aunque también la tiene la lateral. La luna, la ventana, tiene que estar siendo constantemente limpiada. Cuando la ventana estaba bien limpiecita, el bloque de vidrio estaba bien limpio, conseguíamos esa iluminación uniforme. Había un foquito ahí, pero casi no lo teníamos que encender. ¿Ves? Ahora, los dispositivos de control pasivo, como los parasoles, partesoles y las repisas solares, no solamente nos ayudan a favorecer el confort térmico, a acercarnos al confort térmico, sino también el confort lumínico. Por lo que te dije antes, el rayo de sol no solamente calienta, sino también ilumina. Si no hubiera control, la cantidad de luz y por ende de calor y de deslumbramiento que se podría generar mediante la reflexión en un espejo o en un monitor o directamente en la cara de la persona que está trabajando o en la cara de la persona que está durmiendo, imagínate que estás durmiendo y te cae directamente en la cara, es mayor que si hay control. ¿Te das cuenta? E incluso con la repisa solar, eh, es mejor porque la luz se distribuye pero no de manera directa, o sea, en la cara, en el monitor, en el espejo, en la superficie, sino, eh, ah, ¿cómo te digo? En los techos. Pero esto es un tema que vamos a ver en las siguientes sesiones cuando te voy a enseñar cómo se diseñan los parasoles, los partesoles y las repisas solares. Y por ahora nos quedamos aquí entonces, donde ya eh, has aprendido tanto de confort térmico como de confort lumínico.